Buen día, soy el Dr. Alejandro, estamos filosofando y esto es los comentarios a las sentencias. El día de hoy quiero hablarles de un tema que es muy importante y a pesar de que ya he hecho varios videos sobre consejos de tesis, me parece que es importante, antes que nada, definir qué es una tesis, para qué sirve y cuál es el proceso de titulación que conlleva una tesis. Pues bien, una tesis es un argumento, es decir, cuando nosotros vamos a presentar una tesis para graduarnos o recibirnos en alguna universidad o institución, lo que debemos hacer es defender un argumento o dar solución a algún problema. Ahora bien, la exigencia académica de la tesis es muy distinta según si uno está en licenciatura, pregrado o en posgrado. Así pues, si ustedes están en licenciatura o piensan estudiar la licenciatura, no se preocupen por la exigencia porque los profesores entienden que se trata de un nivel inicial en cuanto a la investigación. Vamos a explicar esto por partes. Como les decía, una tesis es presentar un problema o un argumento. Así que en licenciatura basta con que el alumno pueda presentar una argumentación. Así pues, yo les recomiendo, como ya lo he hecho en otros videos, que si ustedes están pensando escribir una tesis, el título de su tesis contenga estos tres elementos. Primero escojan a un autor, de ese autor escogerán un libro y de ese libro escogerán un tema o concepto. Así es la forma más fácil de estructurar una tesis. Hay muchas formas de hacerlo, pero esta me parece la más sencilla. Y si nunca lo han hecho, me parece que este es un buen lugar por donde comenzar. Así pues, voy a poner un ejemplo. Escojamos un autor, digamos Aristóteles, en algún libro, escojamos la Ética Nicomaquea, y si es posible, incluso es mejor escoger un solo capítulo de ese libro. Puede ser, por ejemplo, los libros 8 y 9, y un concepto, que puede ser el de la amistad. Así ustedes ya tienen formulada una problemática que van a exponer en su tesis. La amistad en el libro de la Ética Nicomaquea de Aristóteles. Como les decía, en licenciatura basta con que ustedes presenten la argumentación de algún problema. Distintas disciplinas del conocimiento tienen distintas metodologías. Cualitativa, es decir, analizar el contenido de un concepto. Cuantitativa, que tiene que ver con estadísticas, números, encuestas. Probabilística y etcétera. Cada disciplina tiene sus propias metodologías. Yo les recomiendo que se informen en su universidad y facultad qué tipo de metodología se les sugiere para realizar su tesis. Hay tesis que son, por ejemplo, un estudio de caso, o puede ser una encuesta, o puede ser trabajo de campo. Todo esto varía mucho con las distintas disciplinas del saber que hay. Pero en general, las tesis de grado exigen que el alumno exponga un problema. Con eso es suficiente. Quiero recordarles también que algunas universidades e instituciones permiten la titulación mediante tesina o artículo de investigación publicable. Un artículo de investigación publicable, pues se busca que se pueda presentar en una revista académica que esté evaluada por pares ciegos, es decir, dos especialistas leerán ese ensayo o trabajo y darán su visto bueno. Un artículo publicable, pues tiene una extensión entre 15, 20, 30 páginas a lo mucho. Una tesina suele estar entre 20 y 40 páginas y una tesis de licenciatura entre 80 y 120. Estos son estimados, cada universidad y cada institución tiene sus propias reglas, pero es para que se den una idea más o menos de la longitud. Después de las tesis de licenciatura, tenemos las tesis de posgrado. En la maestría lo que se pide es que el alumno no solamente explique un problema, sino que además lo exponga suficientemente bien considerando el estado del arte. Entonces, aquí ya buscamos que el alumno, el maestrando, se vuelva un especialista en el tema, aunque todavía sin necesidad de dar una contribución original. La contribución original a un tema se pide en la tesis de doctorado. Quien estudie maestría y doctorado, pues tiene que saber que estas instancias están sobre todo diseñadas para la investigación. Entonces, normalmente las maestrías y los doctorados se enfocan sobre todo a la elaboración de una tesis y no tanto a llevar carga académica, es decir, clases, pero esto puede variar según las universidades y según las disciplinas. Pero esto es lo normal.
Una tesis de maestría tendrá una extensión entre 120 y 150 páginas y una tesis doctoral pues tendrá una extensión entre 200 y 300 páginas. Pero como les digo, esto es solo estimados porque en cada institución varían estas cuotas. Finalmente, en la tesis de doctorado ya se pide que el alumno haga una contribución original a un problema o a un tema. Ahí ya se pide en una tesis de doctorado haya una propuesta sobre un tema, algo nuevo que decir. No tiene que revolucionar ningún campo del saber, pero sí hace una contribución, si quieres modesta, pero tiene que estar ahí alguna contribución original. Finalmente les quiero hablar un poco del proceso que es el examen profesional. Ustedes deben de trabajar con un tutor, es decir, una persona que los va a guiar en su tesis profesional. Este será su interlocutor mayor y lo recomendable es que sea una persona que conozca bastante bien su tema. Quizás en otro momento podríamos hacer un video sobre consejos y recomendaciones para elegir al director de tesis y a las universidades, pero eso lo dejaremos en otro momento. Su director o asesor de tesis está acompañado de 2 lectores adicionales, a veces llamados sinodales, y estas 3 personas van a ser parte de su comité tutorial o de su comité de tesis. Ustedes necesitarán los 3 votos de estas personas para realizar su examen profesional y en su examen profesional ustedes ya tienen la tesis acabada y lo que harán es dar un pequeño resumen de unos 15-20 minutos de su tema de tesis. Los sinodales harán preguntas y si todo sale bien, ustedes se titularán en ese momento. Los exámenes de grado pueden hacerse a puertas abiertas o cerradas, según la institución, o incluso según la preferencia de ustedes. Si se sienten más cómodos, pueden hacerlo solamente con su comité, sin ningún público, o hay gente que prefiere invitar a sus amigos y familiares. Eso depende de ustedes y también de las normas de las instituciones. Si ustedes llegan a la instancia del examen profesional, no se preocupen porque lo más probable es que ustedes ya estén aceptados. Ya para esta instancia, los lectores y su tutor habrán leído su tesis, habrán dado sus votos y este examen se hace pues para dar una constancia pública del trabajo que se hizo y para corroborar que esa persona realmente hizo su tesis. Entonces, basta con que ustedes expongan bien lo que hicieron durante su trabajo de tesis y con eso será suficiente para que ustedes reciban su título. Es importante mencionar que una tesis pues no son las opiniones personales del alumno, no es una novela, no es un cuento, no son aforismos, no son intuiciones, sino que es un trabajo académico serio que tiene que llevar los lineamientos de la academia, es decir, el aparato crítico, citas, contrastación de opiniones. Entonces tienen que hacer este trabajo siguiendo las normas académicas. Hay gente que quiere explayar en su tesis sus opiniones, o también quiere revolucionar algún campo del saber. Y yo les recomiendo que ustedes hagan este trabajo para titularse, hagan un trabajo interesante, bueno, pero ajustándose a las líneas académicas. Y ya después, si ustedes quieren seguir en investigación, ustedes tendrán mucho tiempo para hacer trabajos originales, podrán hacer ensayos, podrán escribir literatura, pero por favor en la tesis enfóquense en concluir un trabajo bueno, académico, serio, porque si no, esta tesis, si no lleva estos lineamientos, lo más probable es que se van a pelear con sus tutores o se las van a regresar. La mentalidad que tienen que tener para escribir una tesis es hacer un trabajo muy bueno con lineamientos académicos y con eso será suficiente. Hay muchas cosas de qué hablar de la tesis y hay muchas personas que tienen problemas con la escritura de tesis. Entonces, si tienen preguntas, por favor, háganlas en los comentarios y también revisen los videos de tesis que ya hice anteriormente, donde hablamos de consejos de tesis, de metodología, del estado del arte y de otras cosas. Pero faltaba hacer un video sobre qué es una tesis. Muchas gracias por ver este video y si te gustó dale like, comenta, comparte, suscríbete. Toca la campanita para recibir las notificaciones y visita mi página de Patreon y redes sociales. Los vínculos están en la descripción. Nos vemos en la siguiente semana. Hasta pronto.